Buenas tardes, profesor, compañeros presentes. En esta oportunidad se llevará a cabo la exposición del trabajo final que lleva por título Estudio de potencia y tiempo de mezcla con un impulsor Max Planck con fluidos viscosos newtonianos y no newtonianos. Los integrantes son Ari Coronado Juan Carlos, Cangabola Letona Juan José, Gutiérrez Azcue Carlos Eduardo, Rojas Pumarica Jorge y el quien les habla Suárez Cáceres Guillermo. Siguiente, por favor. Introducción. Bien, ahora mostraremos las características principales del impulsor Max Planck. Presenta una menor disipación, asimismo contiene una geometría simple para una mayor facilidad de lavado y asimismo presenta una capacidad de amplia gama. Bien, acto seguido mostraremos lo que es la comparación entre el impulsor Max Planck y el impulsor de cinta de doble hélice, en la cual encontramos para el impulsor Max Planck que combina en un solo sistema la paleta rematada por una rejilla. En cambio, el impulsor de cinta doble hélice no puede generar una mezcla local. Otro punto es del impulsor Max Planck que la paleta fue diseñada para generar la circulación de flujo, a cambio del impulsor de cinta doble hélice, en la cual él induce una circulación global eficiente en todo el tanque de agitación. Y bien, asimismo encontramos características del impulsor Max Planck, en la cual la rejilla proporcionará capacidad para dispersar un segundo líquido, gas o sólido. Así también contiene un rendimiento de mezcla dispersivo local. Y por último, no se puede lograr fácilmente una mezcla homogénea para fluidos muy viscosos. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, tendremos el esquema de la plataforma de mezcla. Como número 1 tendremos el equipamiento, motor y reductor de velocidad. Como número 2, acoplamiento flexible para el medidor de torque. 3, medidor de torque. 4, cojinetes de eje. 5, acoplamientos con brida de impulsor. 6, placas de fijación de deflectores. 7, depósito y recipiente cuadrados de policarbonato. 8, deflectores. 9, impulsor de Witts Max Planck. Y por último, 10, patín de transporte. Bueno, ahora tendremos la nomenclatura que nos ayudará a entender mejor algunas abreviaciones que se han mencionado en el artículo. Para la letra A será la constante de modelo, la B la constante de modelo, D el diámetro del impulsor, EM la energía de la mezcla, N viscosidad no newtoniana, KS constante de corte del impulsor, KP constante de potencia del impulsor, U viscosidad newtoniana, M índice de consistencia, MC torque corregido, medición del torque, MR torque residual, la letra N minúscula, el índice de ley de potencia, la letra N mayúscula, velocidad rotacional, la letra N mayúscula P, número de potencia o poder, la P mayúscula, potencia, la Q, flujo de bombeo hacia abajo, la P minúscula, densidad, R, número de Reynolds, RMT, tiempo de mezcla de Reynolds, la T mayúscula, el diámetro del tanque, y el TM, tiempo de mezcla, y por último, TM, tiempo de mezcla en sí. Ahora pasaremos a los materiales y métodos, donde como figura 2 tendremos el esquema de los 3 impulsores Max Planck utilizados en este artículo o estudio, donde se muestra con letra D el diámetro del impulsor en metros, el diámetro del tanque en metros y H la altura del sistema en metros. Bueno, ahí se observa también la fuente donde se ha extraído la imagen. Ahora, centrando nuestra atención en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos la tabla 1, el cual muestra los valores recomendados por el proveedor en los experimentos de potencia y tiempo de mezcla. En el sistema de mezcla tenemos el Max Planck pequeño, seguido por el mediano y el grande, en el cual muestra el diámetro por la sigla T en inglés, H la altura, W el ancho y finalmente la V de volumen. Cada tamaño de Max Planck corresponde a una medida. Por ejemplo, el Max Planck pequeño tiene un diámetro de 0.354 metros, una altura de 0.409 metros y un ancho de 0.026 metros, seguido por el volumen de 35.4 litros. Los tres tienen un impulso, el cual el primero es de 0.255 metros, el mediano es 0.33 y el grande es de 0.45.
Y finalmente la liquidación inferior, que en inglés bottom clearance. En el pequeño tenemos 5.7 milímetros, en el mediano 7.4 milímetros y en el grande 10 milímetros. En la tabla 2 se obtienen los valores de Kp, que es la constante de potencia del impulsor, obtenidos con el Max Blend de 35, 77 y 190 litros con y sin deflectores, donde se resumen los resultados de la constante de potencia obtenidos con los fluidos newtonianos, donde dentro de la tabla se tiene la capacidad de bloque y el resultado de Kp no usando deflectores y usando deflectores. Tenemos que la capacidad de bloque 35 litros, el valor de Kp sin deflectores es de 164 y con deflectores 180. Cuando la capacidad es 77, el número de Kp sin deflectores es 165 y con deflectores 177. Y por último, en la capacidad de bloque cuando es 190 litros, el valor de Kp sin deflectores es de 181 y con deflectores es de 202. Tabla 3. Aquí se muestran las propiedades reológicas de los fluidos. ¿Qué tipo de fluidos emplearon? Glucosa, xantano y carboximetilcelulosa. Cada una con porcentajes de agua que oscilan en este primero, que es glucosa de 90 a 98, xantana 0.5, 1, 1.5 y 2, y carboximetilcelulosa de 1 y 1.5. Cada valor de porcentaje de agua con su respectivo índice de consistencia y índice de potencia representados por la sigla M y N respectivamente. Ecuaciones principales. Primero, el consumo de energía de un agitador se da gráficamente, donde se deben tener los valores de NP y RE, que son obtenidos por medio de las siguientes ecuaciones. El número de potencia, que es NP, es igual a la división de la potencia P sobre la multiplicación de la densidad por la velocidad rotacional n al cubo por el diámetro del impulsor d a la quinta. Y el número de Reynolds se obtiene de la división de la densidad por la velocidad rotacional n por el diámetro del impulsor d al cuadrado, todo sobre la viscosidad. Ahora, el consumo de energía del impulsor se deriva de las mediciones del par, donde el medidor de torque se calibra aplicando pares conocidos al eje del impulsor. Como la guía del eje induce un par residual, el valor del par experimental se corrige restando el par debido a la fricción del par medido para cada medición. Por ello tenemos que el valor de torque corregido, que es MC, se halla restando la medición del torque MM y el torque residual MR. Además, la potencia disipada por el agitador en el tanque se calcula mediante el par corregido. Por ello tenemos que la ecuación para calcular la potencia P es igual a la multiplicación de 2pi por la velocidad rotacional n y por el valor del torque corregido, que es mc. Usando el modelo de viscosidad de ley de potencias y el enfoque de Rigol-Novak, donde I es igual a la velocidad rotacional, la velocidad y la expresión del número de Reynolds se vuelven respectivamente. Vemos primero las ecuaciones principales. La ecuación número 5, que representa la viscosidad newtoniana, está en función al índice de consistencia y a la velocidad de rotación, con sus siglas M y N respectivamente. La ecuación número 6, número de Reynolds, está en función de la densidad, de la velocidad rotacional, del diámetro del impulsor y del índice de consistencia, con sus siglas N, D y M respectivamente. Ahora la ecuación número 7, que es la constante de corte del impulsor, que está en función a la constante de potencia. En la figura 3 se observa la configuración experimental de adquisición de luz y video, donde los tanques de mezcla cilíndricos se colocaron en una cámara rectangular llena de agua, para minimizar las distorsiones ópticas debido a la curvatura del tanque. Se utilizó una hoja de papel blanca como difusor de luz en el recipiente rectangular. Finalmente, este proceso de mezcla se grabó con una cámara digital conectada a una computadora. En el gráfico número 1 se muestra una de las figuras empleadas en la investigación de Ascanio 2018, donde se solicitó a la Universidad Nacional Agraria de La Molina llevar a cabo un estudio sobre el desempeño hidrodinámico del impulsor Max Blend. En esta imagen se ve claramente el montaje experimental de la investigación de este impulsor, el cual tuvo óptimos resultados con respecto a la capacidad de bombeo. En el gráfico 2 se puede apreciar el diseño del impulsor Max Blend según el autor Guilera en el 2016. Resultados y discusiones. En la figura número 4 se logra apreciar las curvas experimentales newtonianas y no newtonianas para la escala de Max Blend a 190 litros, con y sin deflectores, de lo cual se infiere que para fluidos newtonianos, ya sea con o sin deflectores,
presentan una pendiente similar. Sin embargo, en los fluidos no newtonianos, la pendiente es diferente con o sin deflectores, a medida que aumenta el número de Reynolds. Asimismo, se puede deducir que el fluido newtoniano con deflectores es el que mayor número de potencia tiene a un bajo número de Reynolds. En la figura número 5 se logra apreciar las curvas experimentales newtonianas y no newtonianas para la escala de Max Planck a 77 litros, con y sin deflectores, de la cual se infiere también que para fluidos newtonianos con o sin deflectores presentan una pendiente similar, pero en los fluidos no newtonianos la pendiente es diferente con o sin deflector, a medida que aumenta el número de Reynolds, por lo que se puede deducir que el fluido newtoniano sin deflectores es el que mayor número de potencia tiene un bajo número de Reynolds. Y para la figura número 6 se logra observar las curvas experimentales newtonianas y no newtonianas para la escala de Max Planck a 35 litros, con y sin deflectores, de la cual se infiere que para fluidos newtonianos, ya sea con o sin deflector, presentan una pendiente similar. Sin embargo, en los fluidos no newtonianos, la pendiente es diferente con o sin deflector, a medida que aumenta el número de Reynolds. Asimismo, se puede deducir que el fluido no newtoniano sin deflectores es el que mayor número de potencia tiene a un bajo número de Reynolds. En la figura 7 se observan las curvas de potencia de Max Planck para fluidos newtonianos y no newtonianos sin deflectores, con los datos del Max Planck de 35, 77 y 190 litros, donde de por sí existe una variación pequeña en los valores de la constante de potencia del impulsor, que es Kp, entre los tres tamaños de recipientes que se han usado, presentando consumo de energía. Se muestra una transición muy larga entre el régimen de flujo laminar y turbulento para los tres tamaños, debido al efecto de bombeo del impulsor a mayor velocidad de rotación sin deflectores. En el caso de los resultados, para los fluidos no newtonianos, se logra apreciar una transición hacia el régimen turbulento cuando el número de Reynolds tiende a 3, y cuando el número de Reynolds tiende a 10, el consumo de energía comienza a disminuir de manera lineal con el número de Reynolds. Según Fradet, Tomé, Tanguy y Takenaka en 2007, indican que experimentalmente cuando el número de Reynolds tiende a 3, se empieza a formar un vórtice en la superficie y el fluido comienza a girar con el impulsor en lugar de ser bombeado. Cuando la velocidad de rotación es más alta, el vórtice gana tamaño y movimiento de rotación, para arrastrar así la mayor parte del fluido, disminuyendo el efecto del impulsor. Es por ello que el consumo de energía disminuye en vez de estabilizarse a un valor constante del número de potencia, que es Np. Por tal motivo, el consumo de energía para el régimen turbulento fue idéntico en ambos tipos de fluidos. Como conclusión de esta figura, se puede decir que cuando el número de Reynolds tiende a 3, el fluido no newtoniano pasa a tener un régimen turbulento. Por ello es que dentro del impulsor el fluido gira más rápido, y por esa razón genera una disminución en el consumo de energía, ya que de por sí el fluido gira con el impulsor en lugar de ser bombeado, disminuyendo el efecto del impulsor. Con respecto a la figura 8, curvas de potencia de Max Planck de 35, 77 y 190 litros para fluidos newtonianos y no newtonianos con deflectores. A diferencia de la figura anterior, la configuración con deflectores exhibe una transición muy brusca del régimen laminar al turbulento, tanto para los fluidos newtonianos como para los no newtonianos, y, por lo que era de suponer, el consumo de energía en régimen turbulento es idéntico con ambos tipos de fluidos. Ahora se muestra la figura 9, el cual es la influencia del espacio libre inferior en el consumo de energía por varios tamaños de recipiente. Bueno, en cuanto a la caída en el consumo de energía debido al aumento en la holgura de inferior C, es bastante significativa, especialmente cuando el impulsor Max Planck está montado con deflectores. Bueno, como se puede observar, esta caída puede alcanzar el valor de 12% de Kp, que viene a ser la constante de potencia del impulsor inicial basado en las curvas de consumo de energía de Newton. Bueno, también es interesante en términos de optimización del consumo de energía que esta caída revela la extrema importancia del espacio libre inferior, así como también se evidencia la contribución importante del cizallamiento generado en el hueco inferior en el consumo total de la energía del impulsor. Según la figura número 10, se observa la influencia del índice de la ley de potencia sobre la constante de corte con datos de 190 ml de capacidad del impulsor Max Planck.
Siguiendo lo planteado por Brito et al. 1997, menciona que el valor de KS puede ser una función del índice de flujo con valores inferiores a 0,5, de lo cual se obtuvo valores más bajos para KS con índice de la ley de potencia 0,1. Asimismo, el valor encontrado para la constante de corte fue igual a 14,9 en la configuración con y sin deflectores, y mostró una evolución diferente a valores más altos de N. Así también cabe resaltar que Devals et al. 2007 afirma que el impulsor Max-Blend se presenta industrialmente para ofrecer un cizallamiento promedio uniforme y relativamente bajo. Los valores determinados estuvieron en el rango de 15 a 27 dependiendo del índice de flujo utilizado. Y por último, según Brito et al. 1997, reafirma que los valores de KS obtenidos se comparan favorablemente con los de las cintas helicoidales, que arrojan valores de KS mayores a 30. Siguiente, por favor. En la figura número 11 se muestra la influencia del juego del fondo en la constante de corte KS. Según datos de Max-Blend, de 35 y 77 litros respectivamente. Sin embargo, se muestran las curvas, en donde se resalta tanto los puntos de 35 litros sin deflectores en forma de rombos, triángulos 37 litros sin deflectores, cuadrado 35 litros con deflectores y el rombo 77 litros con deflectores. Otro punto a tener en cuenta en los resultados es el tiempo de mezcla que se empleó. Se tiene que estos tiempos de mezcla se evalúan usando un análisis de imagen avanzado, donde el área de medición requerida para realizar el análisis de mezcla se muestra en la figura 12, donde se aprecia la ventana de análisis para el procesamiento de imágenes, excluyendo segregación de las zonas cerradas. En la figura 13 se muestran las curvas de mezcla para el Max-Blend de 190 litros con deflectores y para fluidos newtonianos. Se observa una gráfica con los resultados sin procesar referente al porcentaje de decoloración versus el número de revoluciones del impulsor Max-Blend. La curva de decoloración no depende del régimen de flujo, ya que los tiempos de mezcla varían de un régimen a otro. Además, este tiempo de mezcla se determina por las curvas de decoloración en el punto donde esta curva alcanza el 100%. La forma de la curva de decoloración es la misma para diversos rangos del número de Reynolds, salvo por un cambio hacia un mayor número de revoluciones del impulsor a menor número de Reynolds. Por ello, el funcionamiento del impulsor es siempre el mismo, exhibiendo mayor o menor eficiencia dependiendo del régimen de flujo. En la figura 14 se muestran los tiempos de mezcla obtenidos con fluidos newtonianos para el Max-Blend de 35, 77 y 190 litros con un espacio nominal inferior y un deflector completo, donde las imágenes ilustran los patrones típicos de decoloración observados en el número de Reynolds indicado, que es 20, 60 y 300. En esta figura se tiene la información de los tiempos de mezcla newtonianos obtenidos de la curva de decoloración. Además, el producto de N, que es la velocidad rotacional, y Tm, que es el tiempo de mezcla, no es constante en el régimen laminar, pero sí lo son para impulsores de bombeo axiales como las cintas helicoidales. Se tiene que el tiempo de mezcla dimensional no es constante para número de Reynolds menores a 40. De lo contrario, se superponen las curvas de decoloración correspondientes al número de Reynolds inferiores a 40. Se observa que el producto de NTM disminuye mientras que el número de Reynolds va aumentando. Este comportamiento es más notorio para el número de Reynolds menores a 60, es decir, en un régimen laminar. En este régimen, la eficiencia del bombeo del Max-Blend, que es un movimiento axial, aumenta con el número de Reynolds. Para números de Reynolds entre 60 y 180, el valor de NTM está disminuyendo lentamente a medida que el número de Reynolds se eleva a la menos 0,10, donde se tiene que ahora este régimen es transitorio. Por último, los patrones de flujo para los tres regímenes, que es laminar, transitorio y turbulento, son ilustrados igualmente en esta figura 14, donde el movimiento que ocurre en el régimen transitorio se describe porque la paleta bombea el fluido a través del recipiente. Por ello, el fluido desciende a lo largo del eje y sube cerca de la pared. Por ello, la mezcla se consigue mediante el bombeo axial. Bueno, ahora en lo que corresponde a la figura 15, que es la comparación de varios agitadores de mezcla en función del tiempo adimensional, se puede hacer una comparación interesante con otros impulsores grandes, como muestra la figura, donde se comparan 5 impulsores grandes, cual viene a ser el impulsor Max-Blend, el impulsor de cuña Max-Blend de 190 L deflectores, el impulsor de cuña Max-Blend 37 L deflectores y el impulsor de cuña Max-Blend 35 L deflectores, además del impulsor grande, y de dos geometrías Max-Blend,
sobre la base del tiempo de mezcla dimensional. Bueno, para todas las dimensiones estudiadas en este experimento, el Max-Blane se comporta con una ventaja en el rango de Reynolds mayor de 20 a 30, y a valores más bajos es desfavorable, pero a valores más altos el Max-Blane es comparable con las mejores geometrías. Bueno, esta comparación se vuelve aún más interesante cuando se tiene en cuenta la potencia necesaria para el mezclado. Pasando tendremos a la figura número 16, que es la comparación de varias geometrías de mezcla basadas en la energía de mezcla frente al tiempo de mezcla de Reynolds, en el cual tendremos una leyenda que consta del ancla, la cinta helicoidal, el tornillo helicoidal, el impulsor experimental, el impulsor Max-Blane recto, el impulsor de cuña Max-Blane y el impulsor de cuña Max-Blane de 35 deflectores. Bueno, se puede observar una comparación de los mismos impulsores ya antes mencionados, y nuevamente revela un buen desempeño del Max-Blane en el rango de tiempo de mezcla de Reynolds mayor que 0,1 tiempo de mezcla de Reynolds. Figura 17. Tiempos de mezclas obtenidos con fluidos no newtonianos para CMC 1 y 1,5% en Max-Blane de 35, 77 y 190 litros con holgura nominal inferior y deflector completo. La tendencia que se muestra en esta figura es la misma que se observa con los fluidos newtonianos. El movimiento distributivo es idéntico al observado para los fluidos newtonianos para el Reynolds menor a 180. Sin embargo, el volumen de fluido que rodea el eje no se encuentra en el circuito de circulación y por lo tanto tiende a aumentar significativamente el tiempo de mezcla en comparación con los fluidos newtonianos. Este volumen de mezcla lenta explica el gran valor de la pendiente de la curva del tiempo de mezcla frente al número de Reynolds cuando este último es inferior a 40. Este volumen de mezcla lenta no está bien cizallado y como resultado la viscosidad local es bastante alta en comparación con el resto del líquido, lo que dificulta la mezcla de este volumen. Sin embargo, para los números de Reynolds entre 40 y 180, la tendencia es exactamente la misma que la observada con los fluidos newtonianos. Por encima de este valor de Reynolds de 180, el régimen de fluidos se vuelve transitorio hasta un Reynolds igual a 300. En este rango el tiempo de mezcla es aproximadamente igual a 20. Para números de Reynolds intermedios entre 300 y 600, el producto del tiempo de mezcla cae significativamente hasta que alcance el valor turbulento de 10. En la figura 18 se aprecia el efecto de la holgura inferior en los tiempos de mezcla newtonianos del Max-Blane de 35 litros. En esta parte el factor de fricción parece regir linealmente las variaciones del tiempo de mezcla tridimensional con el número de Reynolds en régimen laminar. Dada una diferencia de presión a través del recipiente, cuanto menor sea el factor de fricción, mayor será la eficiencia de la mezcla. Sin embargo, la mayor parte de la fricción se debe a la velocidad de trabajo realizada en el fluido para las superficies de las paletas, lo que también contribuye a las grandes variaciones de presión en el recipiente. De la figura número 19 se aprecia el efecto de la holgura o espacio libre del fondo sobre la energía de mezcla para la capacidad de 35 litros del impulsor Max-Blane, de la cual se infiere que a pequeñas variaciones de la holgura inferior, entre 1 y 3 veces la holgura nominal, no afecta significativamente la eficiencia de la mezcla. Sin embargo, cabe resaltar que en la gráfica se presenta una influencia significativa entre la holgura del fondo con el tiempo de mezcla, cuando este alcanza 5 veces el valor nominal para el recipiente de 35 litros. Asimismo, se puede deducir que el tiempo de mezcla es directamente proporcional a la holgura del fondo, ya que a medida que aumente el tiempo de mezcla, el valor de la holgura será mucho mayor. Siguiente, por favor. Según la figura número 20, se logra apreciar una compilación del efecto de aclaramiento del fondo sobre la mezcla de energía, con un tiempo de mezcla de Reynolds igual a 1, de la cual se infiere que la tendencia indica que a una holgura inferior, más amplia que la nominal, mejorará la eficiencia de la mezcla en el régimen transitorio, con un número de Reynolds mayor a 60 y menor a 180.
Por ende, esta configuración tiende a reducir tanto el tiempo de mezcla como el consumo de energía. Asimismo, la característica interesante del aumento de la holgura inferior reside en la capacidad de bombeo sin cambios con un menor consumo de energía, ya que la holgura inferior se considera el factor de suma importancia en la capacidad de bombeo del impulsor MaxBlane. Y por último, se tiene que los resultados del gráfico muestran que la holgura inferior no afecta o no causa impacto mayor en la capacidad de bombeo. Siguiente. Figura número 21. Aquí se presenta una serie de imágenes que ilustran la desaparición de las zonas segregadas cuando el número de Reynolds aumenta. Ello se va a poder apreciar de una mejor forma en el siguiente gráfico. Figura 22. Aquí observamos la relación del espacio libre estándar recomendado por el proveedor y el número de Reynolds. Se encontró una relación lineal débil con pendiente negativa entre el espacio libre límite y el número de Reynolds. La escalada del espacio libre mínimo puede permitir que el fluido se mueva tanto hacia adelante y hacia atrás de la paleta inferior. Este movimiento puede permitir eliminar zonas segregadas, como vimos en la figura anterior. Conclusiones. Siguiente. La conclusión principal que se puede rescatar del autor es el análisis de la hidrodinámica del impulsor MaxBlane, en la cual se determina las 3 escalas del mezclador y los 3 regímenes del flujo, obteniéndose así un comportamiento similar entre el consumo de energía y el tiempo de mezcla. La forma del mezclador MaxBlane es muy beneficiosa para generar una mezcla eficiente usando un bajo consumo de energía. El tiempo de mezcla dimensional depende de la caída de presión creada por la paleta, pero también del factor de fricción del impulsor. El producto de la velocidad rotacional n y el tiempo de mezcla T sub m varía con el inverso del número de Reynolds en el flujo laminar Reynolds menor 60 con fluidos newtonianos. Y para los no newtonianos disminuye con la inversa de Reynolds en el intervalo de 40 a 180, apareciendo volúmenes de mezcla lenta para Reynolds menor a 40. Por último tenemos las referencias bibliográficas. Estos son los links de las referencias y gracias por su atención.